laburo en el Paraguay. Una de las cosas que más cuesta en nuestro país al terminar tu colegio o al terminar la facultad es conseguirte un laburo, o sea, un buen trabajo. ¿A quién no le ha costado hacer un currículum? Famoso ahí cuando están entre los perros, ¿verdad? Necesito hacer mi currículum urgentemente. Debo tener un currículum así, un ejemplo, un formato para prestarme. Sí, espera que le voy a pedir a mamá, tiene uno que hace 10 años usó. Los formatos de currículum son millones y cada uno se ingenia de la manera que puede. Algunos viejos te traen en CD, otros te traen en carpeta, otros te traen en hoja y con bolsita. Pues currículum es lo que toda tu vida hiciste. Título obtenido, Universidad Americana, Ingeniería en Informática. Títulos obtenidos. Dirá, core, yo ni el 9º grado no terminé. Un ratito acá, el mentón para arriba, para la foto. Un ratito, ahí está. Muy bien, así me gusta, joven. Un poco más serio, joven. El mentón arriba, la mano abajo. Por favor, ahí un momento. Ya. Ok, gracias. Los concursos de trabajo. Ir y rendir un examen para ver si vas a ingresar a la empresa a laburar. No es secreto que siendo una mujer conseguís más fácil tu trabajo. Estrategias femeninas. Hola, sean bienvenidos. Soy Diego, soy el dueño de la empresa. Esta es la tarde del concurso para ver quién va a ser gerente de la empresa. ¿Cómo están? ¿Están todo bien? Sí. ¿Usted cómo se llama, joven? Me llamo Mochi. ¿Y usted, señorita? Lorena. Lorena, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted? Rasputia me llamo. Bueno, dale. Vamos a empezar el examen. Quiero que lean las notas y al final le hago las preguntas. ¿Y usted, señor, en qué está capacitado? Yo estudié en Harvard, gerencia de empresas, señor. ¿Y usted, joven, en qué se capacitó? Yo estudié en la Universidad Americana y estudié contabilidad empresariales. ¿Y usted, señorita, dónde estudió? Yo estudié modelaje ¿Dónde? en lo de mi tía Kika. Ya, qué bueno. ¿Y qué le parece que puede cubrir la gerencia de la empresa? Y creo que me va a dar el bulto. Ya. ¿Y está dispuesta a entregar todo por la empresa? Y depende de qué posición. También un punto muy importante que se toma hoy en las empresas es la de hablar en varios idiomas. Ya sea inglés, japonés, coreano, herea, muchos idiomas. Inclusive hasta el guaraní te piden saber. ¿Y usted, joven, qué idioma maneja para entrar en la empresa? Y yo hablo el argentino, el guaraní, el español y el castellano. El clasificado hoy en día no es tan útil como solía ser antes. Este sí me gusta. Panchero, no, ese no me anda a mí. Ayudante panadero, mamá. Mamá, ayudante panadero que está bien. ¡Stripper! Hay una cosa que yo hasta hoy ya no entiendo. Y es que vos te vas a una empresa y te dicen, señor, ¿tiene experiencia? Y si sos una persona que está saliendo del colegio, de la facultad, ¿cómo miércoles vas a tener experiencia si estás arrancando recién? Ahora, lo más injusto en el ambiente laboral es ver cómo gente con títulos no tiene laburo. Y el otro extremo es ver cómo gente que no tiene estudio labura tan bien y gana tan bien. Y lo peor de todo es la discriminación hacia las personas que tienen aretes o tatuajes. Y una vez más... Mi socio, Señor, ¿dónde te hiciste tu tatuaje? la casa de mi abuela, mire. Pero vos sabías que para estar en esta empresa no hay que tener tatuaje, mi hijo. ¿Por qué, veo? No, anda a pasar recursos humanos, ya vamos a hablar allá con el amigo. Por favor. No se puede hacer, mi hijo. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Y muy bien, aquí tenemos premios esta semana. Muy bien, vamos a dar un aplauso a Nuevas Ideas. Una empresa que está apostando a Desoxigenados. Esto es un premio, sorpresa, César, podés venir. Acá César tiene, son 2 bolsos que nos enviaron la gente de Nuevas Ideas. Es un premio sorpresa que estaremos dando esta semana. Por ejemplo, hay una agenda muy buena. Ahora para la gente que empieza el laburo, tiene sus vacaciones, quiere una agenda, hay regalitos que se vienen también para la computadora, así que vamos a poner una imagen en Facebook para que ustedes lo compartan y luego en el fin de semana lo estaremos sorteando. Y se viene más pizza, más lomitos y combos para vos que sos fan de Desoxigenados. Tampoco olvides seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y si quieres reírte en internet, no te olvides de visitar a Humor Paraguayo aquí en Facebook. Dale click y reíte a carcajadas. Nos vemos en el próximo vlog.
Señorita, ¿qué estudió? Y yo soy modelo. ¿Modelo? Sí. Ah, sí, ¿modelo de dónde? Y de HR. HR. No, no, no. A ver, no, silencio.